Trabajo como mecánico en el mantenimiento de la red subterránea desde hace más de 10 años. No es un empleo que llame la atención. La mayor parte del tiempo se trata de revisar instalaciones antiguas, comprobar que lo que ya no se usa siga sin causar problemas y registrar el estado de estructuras que nadie ve. Ese día me asignaron una inspección en un tramo fuera de servicio. En el sistema figuraba como cerrado desde hacía años, sin circulación, sin energía, sin personal asignado, una zona muerta. No era la primera vez que entraba en un sector así. El acceso estaba al final de un corredor secundario, detrás de una compuerta metálica, sin señales visibles. El lector automático no respondió y tuve que ingresar el código manualmente. No le di importancia. En áreas antiguas los sistemas fallaban con frecuencia. Una vez dentro, encendí la linterna del casco y avancé por el túnel principal. El espacio era estrecho, con paredes de concreto desgastado y marcas de reparaciones viejas. No había basura ni restos recientes, tampoco grafitis. Eso me llamó la atención. Incluso en túneles abandonados suele haber algún rastro humano. Aquí no. Según los planos, el tramo debía estar completamente aislado, sin suministro eléctrico, sin sensores activos. Sin embargo, a los pocos metros noté una línea de luz débil recorriendo la base de la pared derecha. Era tenue, casi imperceptible, pero constante. Me acerqué y comprobé que no se trataba de un reflejo. Era una guía de energía integrada en la estructura. Coloqué el medidor portátil junto a ella. Marcaba corriente. No debería de haber habido ninguna. Pensé que el equipo estaba fallando, así que repetí la medición en otro punto. El resultado fue el mismo. La energía era baja, pero estable. Lo anoté en el registro manual y seguí avanzando. El túnel estaba en silencio, aunque no del todo. Había un ruido continuo, muy bajo, similar al de una instalación funcionando a distancia. No provenía de un punto específico. La temperatura empezó a variar de forma irregular. No eran cambios bruscos, sino diferencias leves entre un tramo y otro. Algunos sectores estaban más fríos, otros ligeramente más cálidos. No seguían un patrón reconocible y no había sistemas activos que lo explicaran. Consulté los planos otra vez. Según las medidas, ya debería haber llegado al final del tramo, pero el túnel continuaba sin interrupciones. Mismo ancho, mismo diseño. Avancé varios minutos más. Nada cambió. Revisé el reloj. Había pasado más tiempo del que esperaba. No tenía la sensación de haber caminado tanto, pero los números eran claros. Pensé en regresar, aunque no lo hice de inmediato. No había una razón concreta para dar la vuelta, tampoco una para seguir. Solo continué. Aparecieron luces de emergencia en el techo, separadas por varios metros. Algunas parpadeaban lentamente, otras permanecían encendidas. Todas estaban cubiertas de polvo, como si llevaran años sin mantenimiento. Aún así, funcionaban. Me detuve para intentar comunicarme por radio. Encendí el transmisor. No hubo respuesta, ni señal, ni interferencia. Apagué el equipo y lo guardé. En ese momento entendí que el problema no era solo técnico. Ese tramo no estaba simplemente fuera de servicio. Estaba aislado del resto del sistema de una forma que no figuraba en ningún registro. La zona muerta no era un espacio vacío. Era un sector que seguía operativo bajo condiciones que nadie parecía haber documentado. Y yo estaba dentro. Al salir del túnel, regresé al módulo de servicio más cercano. No informé nada fuera de lo normal. En el reporte preliminar anoté únicamente que la inspección estaba en curso y que necesitaba más tiempo del previsto. Era una excusa común. Nadie la cuestionó. Antes de volver a bajar, revisé los planos con más atención. Los documentos que teníamos eran antiguos, escaneos de originales en papel.
La resolución no era buena, pero las medidas estaban claras. Longitud total del tramo, profundidad máxima, puntos de acceso. Todo parecía definido. Según esos datos, el túnel no podía ser como lo había recorrido. Marqué sobre el plano el punto aproximado donde me había detenido. No coincidía, ni en distancia ni en nivel. El desvío no era enorme, pero suficiente como para no ser un simple error de cálculo. Pensé que tal vez había tomado un ramal equivocado. Esa posibilidad quedó descartada cuando revisé de nuevo el acceso. No había bifurcaciones, un solo túnel recto, sin cambios visibles. Volví a bajar. Llevé conmigo una cinta de medición y un sensor de profundidad portátil. No era equipo especializado para cartografía, pero servía para comprobar lo básico. Empecé desde el punto de entrada marcando cada tramo recorrido. Lo hice con calma, deteniéndome cada cierta distancia para anotar datos. Las cifras no coincidían. Según mis mediciones, el túnel era más largo de lo que indicaban los planos. No mucho más, pero la diferencia se mantenía constante. No era un error puntual. A medida que avanzaba, la desviación aumentaba de forma proporcional. La profundidad también variaba. El sensor marcaba descensos suaves que no figuraban en ningún documento. No eran pendientes pronunciadas, pero estaban ahí. Lo comprobé varias veces, reiniciando el dispositivo y comparando lecturas. El resultado fue el mismo. No sentí alarma, solo una molestia creciente, como cuando algo no encaja y no hay una explicación inmediata. Pensé en fallos de medición, en deformaciones estructurales con el paso de los años, en modificaciones no registradas. Todo eso podía pasar. Lo que no podía explicar era la regularidad de las diferencias. Me detuve en uno de los puntos donde, según los planos, debía haber una sección sellada. No había nada. El túnel seguía igual. Mis marcas en la pared indicaban que ya había superado la longitud oficial del tramo. Encendí la radio otra vez. Nada. Decidí no reportar los datos de inmediato. No porque creyera que fueran graves, sino porque no sabía cómo presentarlos. Un informe técnico necesita referencias claras. Sin ellas, lo más probable era que el reporte terminara archivado o corregido por alguien que nunca había pisado ese lugar. Seguí avanzando y tomando notas. En uno de los tramos encontré un número pintado en la pared. Era antiguo, casi borrado, pero legible. No correspondía a ninguna numeración actual. Busqué ese código en los planos. No aparecía. Anoté el detalle y continué. Cuanto más tiempo pasaba allí abajo, más evidente se volvía que el túnel había sido construido o modificado siguiendo criterios distintos a los que conocía. No era un trabajo improvisado. Todo estaba alineado, reforzado, mantenido dentro de ciertos parámetros. Simplemente no estaba registrado. Al final de la jornada regresé a la superficie con más preguntas que respuestas. En el informe oficial indiqué que el tramo requería una revisión adicional por inconsistencias estructurales. Nada más. No mencioné longitudes incorrectas ni variaciones de profundidad. Guardé mis notas personales aparte. No era una decisión importante, al menos no en ese momento. Solo pensé que necesitaba entender mejor el problema antes de involucrar a más personas. No sabía entonces que esa elección, la de no decir nada, iba a facilitar que el resto ocurriera sin interrupciones. Regresé al túnel 2 días después. No tenía una orden formal, pero nadie controlaba con detalle ese tipo de trabajos. Mientras el acceso siguiera figurando como clausurado, las inspecciones quedaban a criterio del área técnica. Llevé menos equipo, solo lo necesario. Avancé siguiendo las marcas que había dejado en la pared. El recorrido me resultó más corto de lo que recordaba, aunque las mediciones indicaban lo contrario. No le di importancia, me concentré en el trabajo. A cierta distancia, el túnel cambió.
No fue abrupto, la transición fue gradual. El ancho aumentó unos centímetros, casi imperceptibles. El suelo dejó de inclinarse y se volvió completamente nivelado. Las paredes mostraban un acabado distinto, más uniforme, con menos reparaciones visibles. Las luces del techo aparecieron con mayor regularidad. Unos metros más adelante, el túnel se abrió. Me detuve antes de salir del todo. Frente a mí había un andén subterráneo completo, no improvisado, no parcial. Un andén real, construido con los mismos criterios que cualquier estación antigua de la red. El suelo estaba limpio, no recién lavado, pero libre de escombros. Las líneas de seguridad seguían visibles, aunque desgastadas. Había bancos de metal fijados al piso y columnas con luminarias encendidas. Algunas parpadeaban con lentitud, pero funcionaban. Todo parecía antiguo, también mantenido. No había carteles con nombres, ninguna señalización moderna, solo números pequeños grabados en las columnas que no correspondían a ninguna codificación vigente. Revisé uno de ellos y lo anoté. La iluminación provenía de un sistema independiente. No encontré conexiones visibles con la red principal. Aún así, la energía era estable. El medidor volvió a marcar corriente donde no debía haberla. Caminé por el borde del andén. Las vías estaban en buen estado, no oxidadas, sin basura acumulada. Los rieles conservaban marcas de uso, como si el paso de trenes hubiera cesado hace relativamente poco tiempo, no décadas. Eso fue lo que más me inquietó. Según los registros, ese sector llevaba cerrado más tiempo del que yo llevaba trabajando allí. No había constancia de una estación en ese punto, ningún plano, ningún informe, ninguna modificación registrada. Y sin embargo, estaba frente a una. Intenté acceder al sistema desde la tableta de servicio. Busqué por ubicación, por profundidad, por códigos antiguos. No apareció nada. Era como si ese espacio no existiera para la red. Apagué la pantalla y observé el andén con más atención. No había polvo acumulado en exceso, tampoco signos de vandalismo. Todo estaba quieto, pero no abandonado. Alguien había decidido conservar ese lugar tal como estaba, sin actualizarlo ni desmantelarlo. No era un error de documentación, no era un tramo olvidado por descuido, era una omisión deliberada. Me quedé allí varios minutos, sin moverme, escuchando el zumbido constante que ya conocía. No ocurrió nada, no llegó ningún tren, no hubo ruidos nuevos. Antes de irme, tomé algunas fotos con el dispositivo de trabajo. Eran pruebas claras de algo que no figuraba en ningún sistema. Revisé las imágenes en pantalla. Se veían bien. Al salir del túnel, pensé en elevar el hallazgo por los canales oficiales. Técnicamente era lo correcto. No lo hice. Decidí volver otro día, con más tiempo, y revisar el lugar con calma. Quería confirmar que no se tratara de una anomalía puntual, de un sector reconstruido y mal registrado. En el fondo, ya sabía que no lo era. Ese andén no estaba oculto por accidente. Estaba ahí porque alguien había querido que existiera sin dejar rastro. Volví al andén al día siguiente, temprano. No registré la entrada ni informé a nadie. Bajé con la idea de completar la inspección y si no encontraba nada nuevo, cerrar el asunto. Aún así, me detuve apenas crucé el límite donde el túnel se abría hacia la plataforma. El andén estaba igual que la vez anterior. Las luces encendidas, el suelo limpio, las vías despejadas. No había señales de actividad reciente. Consulté el reloj. Permanecí allí varios minutos, revisando detalles que no había observado con atención antes. El estado de los rieles, las fijaciones, los sistemas de drenaje. Todo estaba en condiciones aceptables. Entonces ocurrió. No hubo aviso previo, ningún ruido de aproximación, ninguna vibración en el suelo.
Simplemente, el tren apareció desde el extremo del túnel. Entró despacio, a una velocidad constante, sin emitir sonido alguno. No el chirrido habitual de los frenos, ni el roce del metal contra los rieles. Nada. Me quedé inmóvil. Era un tren real, no había duda de eso. La estructura era sólida, definida. Los vagones eran rectangulares, de líneas simples, con un diseño antiguo. El exterior mostraba capas de pintura apagada, desgastada por el tiempo. El color original era difícil de determinar. Había zonas donde el metal quedaba expuesto, con signos de corrosión superficial. Conté al menos 4 vagones. Las ventanas eran amplias, con marcos gruesos. El vidrio no estaba roto ni sucio. Permitía ver el interior con claridad. No había reflejos extraños ni efectos de iluminación. El tren se detuvo con precisión frente al andén. Revisé de inmediato los rieles. No había cables de alimentación visibles. Ninguna conexión activa con la red. Tampoco detecté vibración residual ni calor excesivo en las ruedas. El medidor no registró consumo eléctrico asociado al tren. Según cualquier criterio técnico, no debería haberse movido. Me acerqué con cautela al primer vagón. Las puertas permanecían cerradas. Eran de metal, con mecanismos antiguos, manuales. No había indicadores electrónicos ni sistemas modernos de control. Observé el chasis inferior. Los ejes estaban bien alineados. Las suspensiones, intactas. No era un decorado ni una réplica. Era material ferroviario funcional. Miré hacia el interior por una de las ventanas. Los asientos eran de un diseño antiguo, tapizados con un material oscuro, gastado, pero limpio. No había publicidad, ni señalización, ni mapas. El interior estaba iluminado de forma tenue, con una luz fija, sin parpadeos. No logré identificar la fuente de esa iluminación. Volví a comprobar los sistemas del andén. Ninguno indicaba actividad. No había registros de llegada, ni de paso, ni de ocupación de vía. Para la red, ese tren no existía. Sin embargo, estaba allí, detenido frente a mí. Recorrí el lateral del convoy con la mirada. No encontré números de identificación visibles, ninguna placa, ningún símbolo que lo vinculara con alguna línea conocida. Todo parecía deliberadamente genérico, como si se hubiera evitado cualquier referencia concreta. El tren permaneció inmóvil durante varios minutos. No hubo anuncios, ni apertura de puertas, ni cambios en la iluminación. Luego, sin previo aviso, comenzó a moverse de nuevo. Salió del andén del mismo modo en que había llegado, despacio, sin ruido. Desapareció en el túnel sin dejar rastro. Me quedé solo otra vez. Revisé los sistemas una última vez. Nada había cambiado. No quedaba ningún indicio técnico de que un tren hubiera pasado por allí. Entendí entonces que el problema no era encontrar una explicación inmediata. El problema era más simple. Ese tren no debía existir. Y aún así, había llegado. Regresé al andén varias veces durante la semana siguiente, no siempre a la misma hora, a veces temprano, otras al final del turno. Quería comprobar si el tren seguía un horario, si su aparición respondía a algún patrón. No encontré ninguno. El tercer día volvió a llegar. Esta vez me encontraba más cerca del borde del andén. Lo vi aparecer desde el túnel, igual que antes, lento, silencioso, sin señales previas. Me obligué a observar con más atención, a no apartar la vista. Cuando el tren se detuvo, me acerqué a las ventanas. Entonces los vi con claridad. Había personas sentadas en el interior de los vagones. No muchas, pero tampoco pocas. Ocupaban los asientos de forma ordenada, de a uno por fila, mirando hacia adelante. Permanecían inmóviles, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las piernas o a los costados. No parecían dormidos. Sus ojos estaban abiertos.
No se movían cuando el tren se detenía, no giraban la cabeza, no reaccionaban a mi presencia junto a las ventanas. Era como si no percibieran el exterior, o como si ya no fuera relevante para ellos. Observé su ropa, no era uniforme. Algunos vestían prendas que reconocí de inmediato como antiguas. Abrigos largos, trajes oscuros, camisas de cortes que ya no se usaban. Otros llevaban ropa más reciente, pero siempre fuera de moda, como si perteneciera a otra época. No vi teléfonos, mochilas ni objetos personales modernos. La diferencia entre unos y otros no seguía un orden claro. No estaban agrupados por décadas ni por estilos. Simplemente coexistían. Me detuve frente a una de las ventanas del segundo vagón. El hombre que estaba sentado allí tenía un rostro que me resultaba familiar. No supe decir por qué. No lo conocía personalmente, pero sentí que ya lo había visto antes. Me tomó unos segundos entender de dónde venía esa sensación. Había visto su foto en un cartel. Uno de esos avisos antiguos de personas desaparecidas que a veces quedan olvidados en oficinas o estaciones viejas. No recordaba el nombre, solo la imagen. El mismo rostro, más joven en la fotografía, pero inconfundible. Me alejé un paso, seguí recorriendo el tren mirando hacia el interior. Encontré otro caso similar. Una mujer sentada cerca de una puerta, con un abrigo claro y el cabello recogido. También la había visto antes, en una noticia vieja. No recordaba los detalles, solo la certeza de que no debía estar ahí. No había expresión en sus rostros, no mostraban miedo ni angustia, tampoco calma. Era difícil definirlo, simplemente estaban allí, ocupando un lugar. Golpeé suavemente el vidrio con los nudillos. No hubo reacción. Probé con más fuerza. Nada. Ninguno de los pasajeros se movió cuando el tren se detuvo por completo. No hubo señales de que esperaran bajar, ni de que alguien fuera a subir. El tren permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego, sin transición, volvió a ponerse en marcha. Los pasajeros no cambiaron de postura. Cuando el último vagón desapareció en el túnel, me quedé mirando las vías vacías. Revisé los rieles, las fijaciones, el suelo del andén. No había marcas recientes, ni restos, ni señales de uso más allá de las que ya había notado. Subí a la superficie con la sensación de haber observado algo que no debía haber visto con tanta claridad. Esa noche, busqué en archivos antiguos, registros de personas desaparecidas, notas de prensa, informes incompletos. No fue difícil encontrar coincidencias. Algunos rostros encajaban con los que había visto en el tren. Los años variaban, las circunstancias también. Pero el resultado era el mismo. Personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie mencionaba un andén. Nadie mencionaba un tren. Volví a revisar las imágenes que había tomado días antes. El archivo estaba vacío. Las fotos no estaban, no figuraban como borradas, simplemente no existían. Apagué la pantalla. Por primera vez consideré seriamente dejar de volver. No porque tuviera miedo, sino porque empecé a entender que observar no era una acción neutral. El tren no reaccionaba a mi presencia, pero yo sí estaba reaccionando a él. Dejé de ir al andén durante varios días. No fue una decisión consciente. Simplemente empecé a ocuparme de otras tareas. Turnos largos, trabajos pendientes, informes atrasados. Aún así, el tema no se fue. Volvía cada vez que tenía un momento libre. Empecé a buscar información. No lo hice a través de los canales oficiales. Sabía que no encontraría nada allí, o que levantaría preguntas innecesarias. Utilicé archivos antiguos, bases de datos internas que casi nadie consultaba, y registros externos disponibles al público. Casos de personas desaparecidas, informes incompletos, notas breves en periódicos viejos. Al principio, los resultados eran dispersos, nombres sin relación aparente, fechas distantes, lugares distintos.
Sin embargo, algunos detalles empezaron a repetirse. Edades similares, zonas cercanas a instalaciones subterráneas, historias que terminaban de forma abrupta, sin resolución. Comparé las fotos con lo que recordaba de los pasajeros. No siempre coincidían de inmediato. A veces tenía que mirar varias veces para estar seguro. Cambios en el peinado, en el peso, en la expresión. Pero había rostros que encajaban demasiado bien como para ser casualidad. Anoté nombres. Algunos registros estaban incompletos. Faltaban páginas. En otros, los archivos aparecían dañados o directamente vacíos. Fechas borradas, fotografías que no cargaban. En más de una ocasión, un documento que había consultado el día anterior ya no estaba disponible. Pensé en errores del sistema. No era raro trabajar con material viejo, pero las fallas siempre afectaban a los mismos tipos de datos. Lo intenté desde distintos terminales, en distintos horarios. El resultado fue el mismo. La información relacionada con ciertos nombres parecía inestable, como si no se hubiera almacenado correctamente, o como si alguien la estuviera retirando de forma constante. Accedí a una base interna de personal antiguo. No buscaba coincidencias directas, solo referencias cruzadas. Encontré un apellido que me resultó familiar. Lo había visto en uno de los archivos de desaparecidos. El registro estaba incompleto. No figuraba fecha de baja, tampoco causa. Solo una anotación genérica. Archivo cerrado. Al intentar abrir el documento asociado, el sistema devolvió un error. Volví a intentarlo más tarde. El nombre ya no aparecía. No sentí alarma, tampoco sorpresa. Empezaba a asumir que ese tipo de respuesta era parte del proceso. Cada vez que me acercaba a una relación concreta, la información se deshacía, como si no tolerara ser organizada. No tenía pruebas físicas. Las fotos del andén seguían sin aparecer. Mis notas personales se mantenían intactas, pero eran solo eso, anotaciones sin respaldo. Sabía que si las presentaba no serían suficientes. Aún así, seguí buscando. Con el paso de los días empecé a notar cambios menores en cosas que no tenían relación directa con la investigación. Fechas que recordaba de forma distinta. Detalles de conversaciones que no podía confirmar. Registros de turno que parecían haber sido modificados sin razón. Nada grave, nada claro, pero constante. No era la primera vez que trabajaba con documentación defectuosa. Lo que me resultaba nuevo era la sensación de que el problema no estaba en los archivos, sino en el intento mismo de ordenarlos. Cada búsqueda dejaba menos resultados que la anterior. Empecé a entender que no se trataba de encontrar la información correcta, sino de que cierta información no podía permanecer accesible por mucho tiempo. No sabía quién se encargaba de eso, ni cómo. Solo sabía que, cuanto más insistía, menos sólido se volvía todo lo que me rodeaba. No volví al andén esa semana, no porque hubiera decidido dejarlo atrás, sino porque empecé a notar cosas antes de llegar siquiera al trabajo. El primer indicio fue un sonido. Estaba en casa, de noche, revisando unas notas cuando escuché algo que no supe identificar de inmediato. No era fuerte, tampoco constante, un ruido bajo, rítmico, que aparecía y desaparecía. Tardé en darme cuenta de que era similar al zumbido que había escuchado en el túnel. Apagué todo. El sonido siguió unos segundos más y luego cesó. Pensé en instalaciones cercanas, en cañerías, en algún equipo eléctrico defectuoso. No volví a escucharlo esa noche, pero al día siguiente apareció otra vez, esta vez en el vestuario del trabajo. Solo duró un momento. Nadie más pareció notarlo. Comencé a soñar con el tren. No eran sueños confusos ni fragmentados. Eran escenas simples, repetitivas. Siempre estaba sentado. Siempre en el mismo lugar, junto a una ventana. No veía el exterior con claridad.
solo una pared que se desplazaba lentamente. A veces distinguía luces, otras veces nada. Nunca aparecían los pasajeros. Despertaba con la sensación de haber estado despierto durante horas. En el trabajo, los problemas técnicos empezaron a acumularse. Sistemas que funcionaban el día anterior marcaban errores sin causa aparente. Sensores registraban valores contradictorios, mediciones que no se correspondían entre sí. Nada grave, pero suficiente como para ralentizar tareas simples. Al revisar los registros, encontraba inconsistencias menores, horarios desplazados por minutos, códigos duplicados, informes que figuraban como cerrados sin haber sido firmados. Lo atribuían a fallas del sistema antiguo. Era una explicación aceptable. Para mí, empezaba a no serlo. Un día, mientras caminaba por un pasillo de servicio, sentí un cambio en la temperatura. Fue leve, pero reconocible. Un tramo más frío, seguido de otro ligeramente más cálido. Me detuve y miré a mi alrededor. El corredor era normal, iluminación estándar, nada fuera de lugar. Era el mismo tipo de variación que había registrado en el túnel. Empecé a prestar atención a esos detalles. Los encontraba en lugares distintos, sin relación entre sí. Siempre breves, siempre irregulares, como si ciertos fragmentos del entorno no respondieran al mismo sistema que el resto. Las noches se volvieron más cortas. Me costaba dormir. Cuando lo lograba, volvía al mismo sueño. El asiento, la ventana, el movimiento constante. Nunca veía el inicio ni el final del trayecto. Una mañana, al revisar mi casillero, encontré una hoja que no recordaba haber dejado allí. Era una copia de uno de los planos antiguos, el mismo que había marcado semanas atrás. Las anotaciones estaban hechas con mi letra. No recordaba haberla imprimido. La llevé conmigo durante el turno. Al compararla con el archivo digital, noté que las medidas no coincidían. No con el plano oficial, sino con el propio documento, como si hubiera dos versiones del mismo archivo, ambas incorrectas. Guardé la hoja en mi mochila. Al final del día, ya no estaba. No figuraba como perdida. Simplemente no la encontré. Revisé todo. Nada. La sensación de control empezó a erosionarse, no de forma brusca, sino constante. Cada cosa pequeña era explicable por separado. En conjunto, no. El trabajo técnico, que siempre había sido una referencia estable, empezó a perder coherencia. Las reglas seguían existiendo, pero ya no se aplicaban de la misma manera en todos lados. Algunas zonas parecían responder a criterios distintos, como el andén. No volví allí, pero ya no era necesario. El lugar había dejado de ser un punto específico. Sus características aparecían en otros espacios, de forma fragmentaria, incompleta. No sentí que algo me persiguiera. Sentí que algo se estaba extendiendo y que sin darme cuenta, yo formaba parte de ese proceso. Empecé a notar cambios en la forma en que los demás se comportaban conmigo, antes de darme cuenta de que el cambio también era visible desde afuera. Conversaciones que recordaba con claridad no parecían haber ocurrido. Comentarios que yo había hecho el día anterior eran recibidos como nuevos. En más de una ocasión mencioné el túnel o el tramo fuera de servicio de forma indirecta, sin entrar en detalles. Las respuestas eran vagas o inexistentes. Algunos compañeros me miraban como si no entendieran a qué me refería. Una mañana, pregunté por un informe que había comentado con el supervisor la semana anterior. Me dijo que nunca habíamos hablado de eso. Revisamos juntos el sistema. No había ningún registro. No insistí. Empezaron a asignarme tareas más simples, revisiones menores, trabajos que antes hacía personal con menos experiencia. Nadie me lo dijo de forma directa, pero el mensaje era claro. Me veían distraído, poco atento. Alguien incluso me preguntó si estaba durmiendo bien. Respondí que sí. Era más fácil que explicar otra cosa.
Fuera del horario laboral, empecé a volver al túnel con más frecuencia. No siempre hasta el andén. A veces me quedaba en los primeros tramos, caminando sin un objetivo concreto. El recorrido se había vuelto familiar, más estable que otros lugares. Allí abajo, las cosas no cambiaban. El andén seguía igual, las luces encendidas, el suelo limpio, las vías intactas. No importaba cuánto tiempo pasara entre una visita y otra. No había señales de desgaste adicional ni de abandono progresivo. Tampoco indicios de uso reciente. Era un punto fijo. Llevé conmigo copias impresas de algunos documentos, planos antiguos, listas de nombres, notas personales. Decidí no depender solo de archivos digitales. Guardé las hojas en una carpeta dentro de la mochila. Duraron poco. Primero desapareció una página, luego otra. No encontré restos ni señales de que se hubieran caído. Simplemente no estaban. Revisé la mochila varias veces. La carpeta seguía allí, pero cada vez con menos contenido. Mis notas manuscritas también empezaron a cambiar. No el contenido, sino la cantidad. Hojas que recordaba haber escrito ya no estaban. Otras parecían incompletas, como si se hubieran cortado frases enteras. No intenté reescribirlas. Empecé a confiar más en la memoria, aunque sabía que no era una buena idea. Detalles simples se me escapaban. Horarios, fechas, nombres. Nada grave por separado, pero suficiente como para que otros lo notaran. Una tarde, al salir del túnel, me crucé con un compañero en el pasillo. Me saludó con cortesía pero sin familiaridad. Llevábamos años trabajando en el mismo sector. Cuando le pregunté algo relacionado con un turno antiguo, me dijo que no recordaba haber trabajado conmigo en esa época. No lo contradije. El aislamiento no fue inmediato ni total, fue gradual. Cada pequeño ajuste parecía razonable. Cada omisión tenía una explicación posible. Solo al mirar el conjunto se hacía evidente que algo se estaba cerrando. El andén seguía siendo el único lugar donde nada de eso ocurría. Allí, el tiempo no se desordenaba, los objetos no desaparecían, las medidas se mantenían constantes, incluso el silencio era el mismo. No más intenso, no menos, estable. Empecé a quedarme más tiempo, a sentarme en uno de los bancos metálicos y observar. No siempre llegaba el tren. La mayoría de las veces no pasaba nada. Eso no importaba. Estar allí resultaba más sencillo que estar en cualquier otro lugar. En la superficie, todo parecía exigir atención constante, ajustes, correcciones, explicaciones. En el andén no se esperaba nada de mí. No había que justificar decisiones ni recordar versiones previas de los hechos. Con el paso de los días empecé a organizar mis horarios en función de esas visitas. Llegaba antes al trabajo, me iba más tarde. A veces no subía hasta que sabía que no quedaba nadie más en el área. No lo veía como una retirada, lo veía como una forma de mantener algo estable mientras todo lo demás se volvía cada vez menos confiable. Volví al andén sin registrarlo en ningún sistema. No pedí autorización ni informé a nadie. Ya no tenía sentido hacerlo. Nadie parecía esperar nada de mí, y yo había dejado de esperar respuestas. Bajé con la misma mochila de siempre, vacía. El recorrido fue directo. No medí distancias ni comprobé lecturas. Conocía el camino, las variaciones de temperatura, las luces, el zumbido constante. Todo estaba donde debía estar. Cuando llegué al andén, el tren ya estaba allí. No estaba entrando ni saliendo. Simplemente ocupaba la vía, detenido frente a la plataforma. Los vagones alineados con precisión, las luces interiores encendidas. No había sonido alguno. Me detuve a unos metros. Durante un momento pensé que algo debía ocurrir antes. Algún aviso, algún gesto, alguna señal que indicara que ese era el momento correcto. No pasó nada. El tren permanecía inmóvil, como si siempre hubiera estado allí. Me acerqué.
Las puertas del primer vagón se abrieron sin ruido, no de golpe, ni de forma mecánica evidente. Se desplazaron hacia los lados con un movimiento lento y controlado. No identifiqué ningún sistema de activación. El interior estaba limpio, no parecía nuevo, pero tampoco usado recientemente. Los asientos conservaban la forma, el tapizado oscuro sin roturas visibles. El suelo estaba libre de marcas. No había papeles, ni objetos olvidados, ni señales de tránsito constante. Todo estaba quieto. La iluminación era uniforme, sin parpadeos. No provenía de lámparas visibles. Era una luz integrada, suficiente para ver sin esfuerzo, sin proyectar sombras duras. No sentí temor, tampoco urgencia. Di un paso hacia el interior y me detuve. No ocurrió nada. Nadie reaccionó. Los pasajeros seguían sentados, mirando hacia adelante, en la misma postura que había observado antes. No giraron la cabeza, no cambiaron de expresión, no había espacio asignado ni indicaciones. Elegí uno de los asientos junto a la ventana. Estaba libre. Al sentarme, noté que la superficie era firme, cómoda en su rigidez. Nada cedía más de lo necesario. Todo parecía pensado para permanecer igual durante mucho tiempo. Miré hacia el andén desde el interior del vagón. La plataforma seguía iluminada, los bancos vacíos, las columnas alineadas. No había nadie más. Las puertas se cerraron detrás de mí. No sentí encierro, solo una leve confirmación de que ya no estaba afuera. El tren seguía detenido, no se movía. No hubo sacudidas ni cambios perceptibles. El silencio se mantuvo intacto. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que tomar notas ni recordar medidas. No había informes que completar ni decisiones que justificar. Todo lo que había observado hasta entonces se ordenaba sin esfuerzo. No pensé en volver. Estar allí no se sentía como una ruptura. Era una continuación. El siguiente paso, después de haber permanecido demasiado tiempo observando desde el borde, me quedé mirando por la ventana, esperando sin expectativa. El tren no parecía tener prisa. Me senté junto a la ventana del vagón sin pensar demasiado en ello. Era el lugar más cercano, el primero que encontré al entrar. El vidrio estaba limpio. No deformaba la imagen ni reflejaba el interior. Permitía ver el andén con claridad. Durante unos segundos, nada cambió. Las luces de la plataforma seguían encendidas. Los bancos metálicos permanecían vacíos. Las columnas proyectaban sombras suaves sobre el suelo. Todo estaba exactamente como lo había visto tantas veces antes, solo que ahora desde el otro lado. Observé los detalles con atención, las marcas en el borde del andén, el desgaste de las baldosas, una grieta fina cerca de una de las columnas. Nada parecía distinto. No había señales de que mi presencia hubiera alterado algo. Los demás pasajeros seguían inmóviles. Nadie se movía. Nadie miraba hacia afuera. No sentí curiosidad por ellos. Ya no era importante. Intenté recordar el último momento en que alguien me había esperado arriba. Un mensaje, una llamada, una conversación pendiente. No encontré nada concreto. Los recuerdos estaban ahí, pero sin peso, como datos sueltos, sin relación entre sí. Entendí entonces que el proceso no había sido repentino. No había un instante exacto en el que todo hubiera cambiado. Había sido gradual. Primero el túnel, luego el andén, después los archivos, las conversaciones, los turnos. Cada paso había reducido un poco el espacio que ocupaba afuera. Ahora, ese espacio era mínimo. Miré otra vez el andén. Pensé en lo que ocurriría si alguien bajaba en ese momento. Un técnico nuevo, un supervisor, cualquier persona siguiendo un plano incorrecto. Lo vería todo tal como yo lo había visto al principio. El lugar limpio, funcional, fuera de registro. Tal vez tomaría notas, tal vez sacaría fotos.
no durarían. No sentí tristeza por eso, solo una certeza tranquila. Desde allí las cosas eran coherentes. El andén existía, el tren también. No necesitaban validación externa. El tren comenzó a moverse. No hubo sacudidas ni sonido. El desplazamiento fue tan suave que de no haber estado mirando hacia afuera, podría no haberlo notado de inmediato. El andén empezó a deslizarse lentamente fuera del encuadre. Las columnas pasaron una a una. Las luces se alejaron sin cambiar de intensidad. Seguí mirando. No intenté levantarme ni comprobar nada. No había motivo. El movimiento era constante, estable. No sentía aceleración ni frenado, solo avance. Cuando el último tramo del andén desapareció de la vista, la ventana mostró únicamente la pared del túnel, concreto uniforme, iluminado por una luz que no provenía de ningún foco visible. El patrón se repetía sin variaciones. Me di cuenta de que ya no podía ubicar el punto exacto donde había entrado por primera vez. El acceso, la compuerta, el pasillo secundario. Todo eso pertenecía a otra secuencia de cosas, organizada bajo reglas distintas. Aquí, el recorrido no se medía en distancia ni en tiempo. Apoyé la cabeza contra el respaldo y seguí observando. El reflejo en el vidrio me devolvió una imagen apagada de mi propio rostro. No había nada llamativo en él, ningún cambio evidente, solo alguien sentado, mirando pasar algo que no llevaba a ningún lugar identificable. Pensé de forma breve en los nombres que había anotado alguna vez, en los documentos que ya no existían, en las personas que nadie buscaba. Ahora entendía por qué. No era necesario borrar nada. Con el tiempo suficiente, las cosas simplemente dejaban de sostenerse afuera. El tren continuó avanzando. Yo seguí mirando por la ventana, sin expectativa, sin urgencia. No esperaba una llegada ni un final. Ese tipo de referencias ya no aplicaban. Había dejado de observar el sistema desde afuera. Ahora formaba parte de él.